Buenas muchachos, ¿cómo están? Espero que estén bien. El día de hoy estaremos hablando de el dimmer de luz, pero antes de construir el dimmer de luz y decirles específicamente qué es o cómo se construye, vamos a hablar unos conceptos que deberían de tener en consideración para ir adelantando clases. Estamos un poquito atrasados en algunas clases y esta clase o esto con lo que vamos a iniciar generalmente corresponde a otra clase más adelante, pero no pasa nada si la damos ahora porque funciona de igual forma. Entonces, nos vendría mucho mejor, ya que si aprendemos eso en este momento, cuando avancemos en esa otra clase ya tendrán esos conceptos bien internalizados, pues, y sabrán a lo que nos referimos en ese momento. Hoy vamos a hablar de componentes analógicos y componentes digitales. ¿Que está relacionado con el dimmer de luz? Sí. Entonces, de alguna manera, tiene que ver con eso y es lo que les voy a explicar primeramente antes de entrar en la construcción del dimmer de luz. Bueno, para eso vamos acá un momento a esta pizarra interactiva que está por acá para explicarle un poquito de eso. Mejor vamos un poco aquí atrás para recordar algo básico. Los componentes que hemos utilizado hasta ahora, ustedes ya lo sabrán si les hago la pregunta en este momento: ¿qué componentes hemos utilizado hasta ahora en el simulador? Bueno, ¿qué hemos utilizado? Hemos utilizado un botón, hemos utilizado un LED, hemos utilizado resistencias, hemos utilizado potenciómetros, hemos utilizado baterías y alguno habrá hecho un circuito en su casa donde habrá podido utilizar cualquier otro tipo de componentes. Ahora, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diferenciar cuáles de estos componentes entran dentro de estos componentes digitales y componentes analógicos. Primeramente vamos a descartar. La fuente de energía es un componente electrónico que suministra energía. Esta pila en este momento es de 9 voltios, pero tenemos pilas de 3 y de 1.5. ¿Tenemos algún otro componente que nos dé más de 9 voltios? Por supuesto que sí. Por aquí está, pero no los utilizaremos por ahora. Está en apartados de todos. Creo que podemos encontrar un componente que nos regule la energía, que es este que está por acá, esta fuente de alimentación, que nos genera mucho más voltaje del que ya tenemos aquí por defecto en las baterías. Entonces, esto también lo podemos utilizar para nosotros armar nuestros circuitos en el simulador y nos da mucho más energía si es que en un dado caso necesitamos mucho más energía de esta que está acá. Pero para estos circuitos básicos y sencillos, sencillamente necesitamos con una pila de 9 voltios, vamos bien. ¿Por qué la pila de 9 voltios y por qué no la pila de 1.5 y 3 voltios? Porque ya sabemos que, o mejor dicho, recordemos que un LED puede recibir hasta 5, entre 4 y 5 voltios. Y un LED alimentado con 1.5 no va a encender de la manera, con el brillo que debería encender, porque le estamos suministrando un poco menos energía. E igual con el de 3. Entonces, cuando ya llegamos al tope de los 4 y los 5, ya el LED está brillando como debería brillar. Si le pasamos más de 5, obviamente el LED va a dañarse o a quemarse, siempre y cuando no le coloquemos resistencias. Si nosotros colocamos, por ejemplo, vamos a hacer aquí la prueba rapidito, que esto no es clase de ahorita, ¿no? Pero vamos a probar en simulador, ya que tenemos la ventaja de poder hacerlo, ¿sí? Vamos a quitar esto que no era lo que quería hacer. Vamos a colocar esta pila aquí de 1.5, vamos a girarla, y aquí vamos a colocar esta pila plana de 3 voltios. Entonces vamos a ver un poco esto por acá.
Si nosotros queremos alimentar a estos LEDs, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí de forma más rápida, sin el perturbador. Vamos a hacer aquí. Si le pasamos positivo, ¿sí? Con positivo, negativo con negativo. Si tenemos 1.5 voltios para este LED no debería de quemarse, porque él se quema siempre y cuando sobrepasemos el límite al que él está expuesto, que es sobrepasar 5. Entonces, en este caso, si iniciamos simulación, este LED debería enciende con muy poca intensidad. Fíjense, vamos a aumentar esto, apagamos, encendemos. ¿Por qué? Porque 1.5 no es suficiente para que brille su máximo esplendor, ¿sí? Pero fíjense que no necesita resistencia. ¿Por qué? Porque está recibiendo muy poca energía. Ahora, ¿qué pasa si conectamos un LED con 3 voltios? ¿Se quemará o no se quemará cuando le coloquemos la corriente? Vamos a probar. Entonces, aquí ¿qué hacemos? Movemos esto acá, le colocamos aquí y aquí, acá. Entonces ahí ya lo tenemos conectado. Si encendemos esto, el LED enciende. Sin embargo, nos va a mandar una advertencia acá que dice que la corriente a través del LED ya está sobrepasando los miliamperes o miliamperes permitidos. Miliampere es una medida que está relacionado con el voltaje, que ustedes en estos momentos no conocen y tampoco vamos a entrar en ese momento. Pero sin embargo, lo que nos está queriendo decir con eso es que el LED va a encender, sí, claramente va a funcionar con normalidad, o ustedes lo van a ver funcionando con normalidad. Sin embargo, como no tiene una protección, porque ya estamos aumentando el voltaje para él recibir, ya se está acercando a los 3 voltios, obviamente son 3, ya está acercándose a los 4, perdón. El ciclo de vida de ese LED va a reducirse porque no lo estás protegiendo. Entonces, ya a partir de estos 3 voltios, yo tengo que empezar a colocar resistencia. Colocándole una resistencia, él va a prender normalmente, pero ya ese mensaje se te va a quitar. Vamos a probarlo. Vamos a aprovechar esta resistencia que tenemos acá, colocarla aquí, ¿sí? Y colocamos acá. Disculpen el circuito tan feo que estamos haciendo, pero es solo para que visualicen, ¿no? Vean, aquí ya estoy protegiendo el LED y ya el LED está encendiendo un poquito con menos energía, con menos intensidad. Sin embargo, ya la vida útil del LED vuelve a ser la normal. ¿Por qué? Porque lo estamos protegiendo con la resistencia. Si en dado caso empezamos ya a sobrepasar los 3, empezar con 4 voltios, 5 voltios, sin resistencia, el LED sí se va a dañar. Pero bueno, eso era para que visualizasen aquí más o menos los conceptos básicos que ya hemos visto. Entonces vamos a eliminar todo esto y retomamos la clase como tal. Ok, entonces bueno, teniendo aquí estos componentes, vamos otra vez a traernos otro LED, perdón por eliminarlo, ¿sí? Y la batería. Entonces, tenemos estos componentes electrónicos. Los componentes electrónicos se dividen en grupos. ¿Cuáles son esos grupos? Componentes digitales y componentes analógicos. Acá tenemos varios componentes. Lo que vamos a saber hoy es saber a qué grupo pertenecen. Como estaba diciendo aquí, la fuente simplemente nos da energía, no va a hacer más nada. Entonces, esto no puede entrar en un grupo de componentes digitales o componentes analógicos, porque solo nos suministra corriente, más nada. La resistencia es simplemente un componente electrónico que permite proteger y nos filtra una gran cantidad de corriente para que el componente solo reciba la que sea necesario. Este componente tampoco puede ser considerado como componente analógico o digital. Ahora, dentro de estos 3 que estamos aquí utilizando, sí puede haber una diferenciación entre componentes digitales y analógicos, y eso es lo que vamos a ver en este momento. Ahora vamos para acá
y vamos a explicar. Un componente digital es aquel que tiene dos estados. O está en un estado o está en otro. No puede tener dos estados al mismo tiempo, no puede tener valores intermedios. O es una cosa o es otra. Es algo así como decir o es blanco o es negro. No es gris clarito, no es gris oscuro, no es nada intermedio. O es blanco o es negro. Asimismo es un componente digital. Entonces, en este caso, para llevarlo a sistemas electrónicos relacionados con la electricidad, o permite el flujo de corriente o no permite el flujo de corriente. O es 0, que no es permitir, o es 1, que es que permite. Entonces vean, un componente digital es aquel que puede tener dos estados, 0 o 1. 0, en este caso, sería que está apagado, y 1 sería que está encendido. O está aquí o está acá. No puede estar en la mitad de esto. Eso es un componente digital. Entonces, el componente digital, ¿cuál relacionaríamos de estos componentes que están acá con un componente digital? ¿Podría ser un botón? Sí, porque el botón o está presionado o no está presionado. Cuando no está presionado, que es el caso de conexión normal, cuando no está presionado está apagado, es decir, en 0. Y cuando está presionado, que está permitiendo el flujo de corriente, está obviamente encendido, está en 1. ¿Qué otro componente podríamos relacionar aquí de estos tres? El LED, porque el LED en este caso también podría tener dos estados, o está apagadito o está encendido. ¿Sí? Ahora, ¿este componente podría ser digital? No, y ya vamos a ver por qué. Un componente analógico es la contraparte a los componentes digitales. Mientras que un componente digital puede estar en 0 o en 1, un componente analógico puede tener valores intermedios. Es decir, puede tener un rango de valores, que esto es lo que se especifica acá. Entonces, pero ese rango de valores depende del componente. Pero ¿por qué dice aquí específicamente de 0 al 1023? Bueno, porque hay componentes que van de 0 al 1023, componentes específicos, y hay otros componentes que pueden tener otro rango de valores. Hay otros que van de 0 a 413, otros de 0 a 200, pero eso ya depende del componente como tal. Ahora, ¿cuál componente va de 0 a 1023? Yo le expliqué en la clase pasada que el potenciómetro iba de 0 a 1023. En este caso está en 0 cuando está aquí en esta perillita, y cuando lo movemos él va cambiando de valores, y el tope máximo que necesita son los 1023. ¿Sí? Entonces vean, este componente es un componente analógico, el potenciómetro, y él puede tomar valores intermedios. Él puede estar tanto en 1, en 2, en 3, en 4, hasta llegar a 512, que sería la mitad de 1023. No es la mitad exacta, realmente la mitad exacta de 1023 es 511 punto algo, punto 5 creo, pero aquí se hace un redondeo, 511.5 podemos redondear a o aproximar a 512. Entonces esto sería como la mitad de 1023, pero estos valores que están acá de 512 a 1023 también pueden ser tomados en consideración. O sea, es decir, un potenciómetro puede estar en 0, puede estar en 1, 2, 3, 512, 513, 514, 600, 700, 800, 1000, hasta llegar a 1023. Es decir, pero no puede estar menos de 0 y no puede estar más de 1023. Entonces, hay valores también que pueden estar intermedio entre los intermedios. Sí, también puede tomar valores decimales. Él puede estar en 0.5, 0.56, 0.7, 1.8, 512.5, 513.84, no importa. Lo que tienen que aprender o tienen que internalizar es que hay valores intermedios para los componentes analógicos. Entonces, los componentes digitales solo tienen dos valores, o están encendidos o están apagados, y los componentes analógicos tienen un rango de valores que va a depender siempre del componente que se vaya a utilizar. En este caso, el potenciómetro es un componente analógico porque va de 0 a 1023. Ahora, yo les dije que el LED era un componente digital, pero ahora el LED también puede ser un componente analógico.
si ya vimos la clase pasada que podíamos controlar este LED a través de potenciómetro, es decir, cuando movemos y giramos este potenciómetro, el LED puede ir aumentando su intensidad de luz, o si lo giramos hacia abajo puede ir decreciendo. Entonces, en ese caso, tomando estos conceptos, el LED es un componente electrónico que trabaja en los dos estados. Puede ser un componente digital cuando así se requiera, o puede ser un componente analógico cuando también se requiera. No puedes trabajar los dos al mismo tiempo, obviamente, pero el LED puede ser un componente digital como un componente analógico, y hay componentes que pueden ser ambas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? Que bueno, que un botón pulsador no puede ser analógico, es estrictamente digital, y que un potenciómetro no puede ser digital, es estrictamente analógico. Pero este LED sí puede ser tanto digital como analógico. Entonces, ya viendo esto o aclarando estos conceptos, un dimmer de luz es un circuito que se arma a través de un potenciómetro, un botón o pulsador y un LED. ¿Para qué? Para regular la intensidad de corriente o la intensidad de luz que va a transmitir ese LED, y que a su vez se pueda encender y apagar, ¿sí?, con este pulsador. Entonces, ¿cómo haremos, cómo construiremos este dimmer de luz? Bueno, de la forma más básica. Primero, recordemos que tenemos que transmitirle corriente a este protoboard, ¿sí? Entonces, colocamos aquí y colocamos acá. Hoy voy a girar esto un poco, ponerlo así. Bueno, vamos a borrar esto para ponerlo un poquito más bonito, y bueno, vamos a agarrar acá positivo, negativo, rojo. Entonces ya tenemos nuestro circuito aquí con corriente, nuestro protoboard, perdón. Entonces ahora vamos a armar el circuito como tal. ¿Qué es lo primero que vamos a necesitar? Bueno, vamos a hacer una conexión con este potenciómetro. Vamos a arrastrarlo para acá. Ustedes lo van clicando, lo van arrastrando. Mientras van viendo este video pueden ir armando su circuito también. Entonces, o bueno, pueden también parar el video, ir haciendo, arrastrando cosas, después se van a la pestaña, ven el video y van armando poquito a poco conmigo. Entonces, recordemos entonces que el potenciómetro es de por sí una resistencia. Entonces, este componente no necesita resistencia porque él mismo se autogradúa y le transmite al componente que se vaya a conectar a él la cantidad de corriente que él necesita para que, bueno, pueda funcionar correctamente. Este componente, como ya es una resistencia que varía por sí misma, no necesita otra resistencia. Solo lo que vamos a hacer es conectar lo básico. Recuerden que tiene 3 pines. Los dos a los extremos son tanto positivo o negativo, no importa. En este momento sí importa, pero se les dice que puede ser tanto de un lado como el otro, va a funcionar, pero lo que hace es que cuando invertimos las polaridades, lo que va a hacer el componente es funcionar de forma inversa. Entonces, ya siempre, bueno, deberían adecuarse que el componente como tal inicia en 0 acá y en 1023 acá, y para eso es necesario recordar que siempre, para que funcione de esa manera, el negativo o la corriente negativa tiene que ir en este terminal. ¿Puedo colocar, profe, la energía positiva acá? Sí, puedo hacerlo, pero acuérdense que cuando hacemos eso lo que hacemos es invertir el funcionamiento, y lo normal es que siempre inicie el potenciómetro acá de 0. Entonces colocamos la energía negativa acá y la positiva de este lado. ¿Por qué? Porque recuerden que acá este wiper, este acá, siempre es el que va a ir conectado al componente que nosotros queremos controlar. En este caso queremos controlar a un LED. ¿Por qué queremos controlarlo? Porque queremos que él disminuya, se apague o aumente su intensidad. Entonces vean, acá arrastramos nuestro LED, que en este caso vamos a poner de color verde, y
a este LED le está faltando una resistencia, que es esta misma que damos acá. Vamos a arrastrarla un poquito por acá. La voy a colocar de este lado. ¿Por qué la estoy colocando acá? Que no debe ir aquí en el ánodo. Bueno, porque yo voy a pasar este cable para acá para controlar al LED con el potenciómetro, pero esta corriente saben que tiene que caer al positivo, y si paso este cable hasta acá me estaría tapando la visión de este cable aquí. Entonces, ¿por qué me estaría tapando la visión? Bueno, porque necesito hacer otra conexión a otro lugar y necesito que se vea de forma más ordenada y más específica. Entonces vamos a cambiarlo. Vamos a hacer es simplemente girar esto aquí, ¿sí? Y acuérdense que esto siempre de aquí va a caer al positivo. Entonces vamos a ponerlo verde, y si iniciamos la simulación, ahí estamos apagados, pero si empezamos a mover y a girar, nuestro LED va a aumentar su intensidad, ¿sí? Pero esto es simplemente un LED controlado con el potenciómetro. Este no es el dimmer de luz. Para que sea el dimmer de luz, tenemos que controlarlo también con un pulsador o un switch. Vamos a hacerle hoy también la ejemplificación del switch para que vean cómo es realmente el dimmer de luz con el switch, que es el caso ideal. Pero en este caso lo vamos a utilizar con el botón. ¿Por qué? Porque el switch no es un componente que tengamos dentro de los componentes físicos para armar. Son los pulsadores. Entonces, bueno, vamos a arrastrar nuestro pulsador, perdón, aquí vamos a detener la simulación y lo colocamos por acá. Lo que queremos hacer ahora es que, independientemente si este potenciómetro está por aquí, este lado o este lado, si él está encendido y él está prendiendo, cuando nosotros presionemos este botón o pulsador, el circuito debe, o este componente debe apagar el LED, ¿sí? ¿Para qué? Bueno, para impedir el paso de corriente y decir, bueno, vamos a apagar esto. Ya sabemos que esto está alumbrando a una intensidad específica, la que yo quiero, la que a mí me gusta, pero en un momento, bueno, vamos a apagarlo porque no queremos hacer nada, y posteriormente podemos encenderlo. Pero entonces vean, necesitamos entonces una resistencia que la podemos colocar de este lado por mayor facilidad, y ya la colocamos a la energía negativa, por lo tanto nos queda la positiva para darle corriente aquí. Recuerden, yo les coloco esto de los colores específicos simplemente porque son notaciones básicas para diferenciar los circuitos eléctricos. Que si lo coloco negro y rojo, ¿va a pasar algo? ¿Va a afectar el funcionamiento del circuito? No, los colores no afectan el funcionamiento de los circuitos. Sin embargo, se hace mucha énfasis e hincapié de que las energías se deben identificar. Entonces, el negro corresponde a energía negativa, el rojo a la positiva, y los otros colores también pueden ser positivas. Entonces, algo sí básico que pueden tener siempre en mente es que le coloquen negro a todo lo que sea negativo, y a partir de rojo y adelante cualquier energía que sea de carácter positivo. No pasa nada con eso. O sea, esto yo lo estoy colocando en rojo porque proviene de la positiva. Esto también porque proviene de la positiva. Simplemente para identificar y para que no nos enredemos en futuros circuitos, para que alguien que sepa leer este circuito lo lea de manera mucho más fácil. Entonces vean, a partir de aquí lo que hay que hacer es una conexión de este botón con este LED, y dónde deberíamos ponerlo para que funcione, y de dónde deberíamos sacarlo para que funcione. Entonces, lo ideal sería que siempre saquemos obviamente de acá. Entonces, podemos hacer muchas cosas. Podemos sacarlo de aquí, de aquí. Saben que también lo pueden hacer de este lado, siempre y cuando sea de la misma línea donde está la resistencia. Entonces, vamos a acá a hacer esto. Agarramos un cablecito de aquí y lo colocamos aquí mismo donde está cayendo esta negativa, ¿sí? Este podemos dejarlo en rojo si queremos. También podemos ponerlo en verde si gustan, no pasa nada. Entonces veamos cómo o qué pasa con esta simulación. Aquí subimos y aumentamos la intensidad del LED, y cuando presionemos se va a apagar el LED, ¿sí? El problema que tenemos acá es que si dejamos de presionar el botón, la energía vuelve a fluir. En este caso estamos en 1,
Vean, ¿sí? Recordando el concepto de analógico y digital. Entonces este componente digital está permitiendo el paso de energía. En este caso está trabajando de forma distinta. ¿Por qué? Porque bueno, cuando está aquí en este caso está permitiendo pasar energía, está en 1, pero cuando le damos acá está en 0, ¿sí? Apagamos. No importa, puede funcionar en el estado de que si no está presionado está en 0 y que si está presionado es en 1 o al revés, no pasa nada. Lo importante es saber que solo tiene dos estados. Entonces, o impide el paso de corriente o permite el paso de corriente. En este caso, presionar impide el paso de corriente y dejar de presionar permite que pase la corriente. Entonces, este componente es analógico. ¿Por qué es analógico? Porque mientras vamos girando acá, este LED va tomando distintos valores, ¿sí? Entonces, distintos rangos de corriente. Esto lo podemos probar también, vamos a ver acá, con un multímetro, que es este componente que está por aquí, que nos dice cuál es la cantidad de corriente que está pasando a través de un componente. Podemos hacerlo, vamos a ver qué tal. Bueno, vamos a meterlo por aquí arribita, ¿sí? Y vamos a bajar esto. Entonces lo que haríamos acá, vamos a ver, sería esto y sería pasarle esto aquí o aquí también. Vamos a ver cómo. Vamos a ver, ok, está mal conectado. Vamos a cambiar acá. Vamos a ver. Ok. No, este aquí. Perdón. Obviamente no tenemos energía de aquí arriba. Es lo que está pasando. Vamos a agarrar el multímetro otra vez y colocarlo por acá. Vamos a mover esto un poco para acá y hacemos esto. Negativo, ¿sí? Y el positivo nos va a medir por aquí. Vamos a ponerlo por aquí, ya que la corriente que pase este potenciómetro la va a transmitir para este LED y obviamente la está transmitiendo a este punto, y por aquí deberíamos decirnos, o debería decirnos, cuánto está pasando por ahí. ¿Ven? Entonces fíjense, si nosotros empezamos aquí a girar, nos está diciendo que esto está apagado a los 0 voltios, ¿sí? Entonces, si empezamos a mover, vean cómo va aumentando el voltaje, vamos aumentando la intensidad de luz también va pasando. Fíjense que cuando estamos aquí en la mitad nos está pasando es 2.06, ¿sí? Quiere decir que cuando lleguemos aquí no nos va a transmitir los 5 de voltios que necesita el LED, nos va a transmitir un poquito menos, pero eso también es debido a la resistencia. Entonces movemos acá y bueno, fíjense, perdón, si va a transmitir los 9 voltios de la pila, pero la resistencia le filtra a este señor sencillamente lo que necesita. Entonces vean que cuando nosotros vamos girando, ¿sí? Vamos moviendo, él va aquí cambiando los valores, que esto es analógico, ¿sí? Porque van cambiando los valores. ¿Y qué hacemos aquí entonces cuando apretemos esto? Bueno, él va a apagar esto. No nos mide aquí específicamente el voltaje del pulsador, porque este multímetro no está conectado al... Perdón, vamos a cambiar el color esto, porque este multímetro no está conectado directamente al botón. Entonces vamos a ver qué pasaría si hacemos esto aquí. Solo para probar. No está pasando nada
porque aquí hay una conexión que estamos haciendo que no debería hacerse. Entonces no pasa nada. Vamos a quitar esto aquí y colocamos acá. Debería ser un multímetro independiente. Intenté conectar este multímetro directamente acá, pero para poder medir la corriente que se transmite por este botón, deberíamos colocar otro multímetro por acá. Un multímetro, chicos, es un componente electrónico que te sirve a ti para medir la cantidad de voltaje que está recibiendo un componente, ¿sí? Entonces lo que hace es medirte esa cantidad en voltaje, puede ser en amperes o puede ser por resistencia. Entonces vean, aquí está nuestro aparatico, ¿sí? Este es nuestro dimmer de luz. ¿Qué es un dimmer de luz? Es un circuito que se arma con varios componentes electrónicos para regular la luz de un LED, ¿sí? La intensidad de luz de un LED, y apagarlo a través de un interruptor también. Esto es muy común, o este tipo de dimmer de luz son muy comunes en habitaciones, en hogares, en cuartos de habitaciones para dormir o en lugares de trabajo donde tengas que regular la cantidad de luz. Y bueno, si te gusta trabajar con una intensidad de luz adecuada, puedes regularla, bajarlo un poquito más, y sencillamente con un interruptor puedes apagar y encender esa luz, independientemente de la intensidad que tenga en ese momento. Así funciona. Sin embargo, sabemos que el pulsador funciona de manera distinta, pero esto también lo podemos probar con un switch, que es el caso ideal que existe en las habitaciones. En el switch, acá está un componente en todos, que es este interruptor. Perdón, no, vamos a cambiarlo acá en básico otra vez. Este interruptor deslizante nos puede funcionar como si fuese un switch, ¿eh? Voy a colocarlo por aquí y voy a reemplazar este botón por este switch aquí. Vamos a moverlo por aquí. Entonces, un switch tiene tres terminales: común, terminal 2 y terminal 1. Es como esto mismo que está acá, este positivo o negativo, positivo, y el que va a comunicarse con el común. Entonces vamos a dejar esta resistencia aquí en el interruptor y la energía positiva aquí. Y como este es el común, este sería como nuestro wiper, este cable debería caer aquí en el medio, ¿sí? Entonces vean, este sí es el funcionamiento que debería existir en una habitación, donde yo pueda regular la intensidad de corriente y bueno, de repente ya, independientemente de la intensidad de luz que tenga esto, yo digo, bueno, vamos a apagar o vamos a accionar el interruptor para apagar y poder acostarme a dormir o hacer algo. Entonces cerramos aquí, y que si movemos esto o no pasa nada, porque este interruptor ya está cortando la corriente, y este sí sería un dimmer de luz, ¿eh? Como tal, este sería el caso ideal de un dimmer de luz. Entonces volvemos a encender acá y se prende nuestra luz. Bueno, que no nos gusta la intensidad de luz que tiene, vamos a regularlo un poquito, bajamos esa intensidad de luz y tenemos acá, bueno, ya utilizamos esta intensidad de luz, vamos a apagar, ¿sí? Apagamos y listo, encendemos y está la misma intensidad. Y así podemos regular esto también, ¿sí? Apagamos, no pasa nada, movemos, no pasa nada, ¿sí? Para que vean. Entonces, este sí sería el funcionamiento de un dimmer de luz para una habitación. Entonces, pero en este caso, o el caso particular de nosotros, lo vamos a utilizar como un botoncito, que es este pulsador que está acá. Entonces, aquí cambiamos y este sí sería nuestro funcionamiento. Acá y apagamos acá, ¿sí? Fíjense que como cambia aquí también la corriente, ¿eh? Que nosotros apagamos y claro, el potenciómetro debería estar pasando toda la luz que necesita el LED, pero este LED, este botón está cortando la corriente, ¿eh? Fíjense cómo cambia el valor de acá, ¿sí? Pisamos y aquí. Entonces, esto es un ejemplo de circuitos que funciona tanto con componentes digitales o analógicos. Y fíjense que el LED en este circuito se comporta de ambas formas. Entonces, en este momento puede estar cambiando su intensidad, ¿sí? Pero a su vez, cuando apretemos aquí, está comportándose de manera digital. O encendemos o apagamos. Encendemos, apagamos, encendemos, apagamos, y aquí en este caso sería comportando de manera analógica. Entonces bueno chicos, por hoy
este es el circuito que vamos a armar, este es el circuito que vamos a necesitar. Quito el multímetro aquí, porque este sería nuestro circuito ideal para poder armar en clase. Entonces quiero que practiquen un poquito cómo se arma este circuito acá, perdón. Y el día viernes vamos a estar armando dos circuitos en serie que hicimos la clase pasada, en serie paralelo, potenciómetro normal y este dimmer de luz, para que vean cómo funciona de manera física y con corriente real, con energía real. Entonces bueno, estamos viendo en otros videos, que ya creo que a partir de ahora vamos a dejar de utilizar el simulador Tinkercad por un ratico y vamos a otro programa que también es de manera virtual, pero que es otro simulador más, pero que nos va a servir para trabajar con una placa, que es la placa de la Microbit, que es la que vamos a utilizar. Entonces pónganse a tonito con estos temas y nos vemos el viernes en la práctica en físico. Buenas noches.